Directivos Seguros, un podcast de Sexecutives y Cordón Seguros. Bienvenido al primer episodio de Directivos Seguros, donde en cada episodio vamos a compartir consejos, recursos y herramientas prácticas para que directivos y ejecutivos como tú y como yo podamos navegar con confianza en las aguas turbulentas del mundo empresarial que requiere que tomemos muchas decisiones y a veces estas decisiones son muy complejas. Soy David Pascual, director de Sexecutive, y me acompaña Fernando Cordón, CEO de Cordón Seguros. Fernando, es un placer tenerte como compañero en este podcast. Te has dejado engañar, pero yo quería que estuvieses aquí porque eres una persona con mucha experiencia desde tu perspectiva de haber gestionado muchos problemas empresariales. Muchas gracias, David. La verdad es que es un placer estar aquí, un placer estar con los oyentes y yo creo que nos vamos a divertir y a compartir muchas ideas y conocimientos con los oyentes. Entiendo, Fernando, que tú en tu experiencia en el mundo de los seguros, y sobre todo cuando ya vamos a seguros que tienen que ver directamente con las personas, ¿no?, y con directivos, habrás visto de todo. Habrás visto 20.000 historias, 20.000 problemas y 20.000 situaciones, ¿no?, que te dan una perspectiva de alguna forma única, ¿no?, en cuanto a cómo gestionar, ¿no?, las decisiones estratégicas en una empresa y sobre todo a nivel particular. Sí, tienes toda la razón. Mi experiencia en el sector asegurador me ha enseñado que la confianza en las tomas de decisiones viene no solo del conocimiento y la preparación, sino también a saber que estás protegido contra los riesgos, tanto los previstos como los imprevistos. Claro, porque imagino que tú habrás visto en toda esta experiencia al gestionar diferentes problemáticas, ¿no?, vinculadas a tu negocio, que muchas veces decisiones estratégicas o que se pensaban que eran estratégicas por no estar bien tomadas, por no estar bien analizadas o por desconocimiento, pues han metido un problema a un directivo o a un ejecutivo del que quizás en algunos casos ha sido difícil salir, o al revés, le ha liberado de un problema que podía tener. Pero bueno, lo primero de todo, ¿qué hace que una decisión sea estratégica? Buena pregunta, David. Las decisiones estratégicas son como las jugadas maestras en una partida de ajedrez, un juego que por cierto a mí me encantaba, ¿no? No solo afectan a la situación inmediata, sino que determinan el curso futuro del juego. Y en el mundo empresarial estas decisiones suelen tener tres características principales. Impactan a largo plazo, involucran recursos significativos y afectan a múltiples áreas de la empresa. Es interesante, ¿no?, que lo compares con una partida de ajedrez, en lo cual yo soy bastante malo, por cierto, así que no te voy a pedir que juguemos una partida. Me ha venido a la cabeza, cuando estabas comentando lo del ajedrez, ¿no?, de cómo los grandes jugadores de ajedrez, los grandes profesionales, a veces pueden pegarse literalmente horas para mover una sola pieza, ¿no?, del tablero, porque entienden perfectamente que cualquier movimiento va a afectar a todo el futuro de la partida, ¿no? Como tú dices, van a impactar a largo plazo, van a involucrar recursos, van a afectar a muchas cosas. En cuanto a esto, ¿puedes darnos un ejemplo concreto? ¿Cómo una decisión estratégica puede afectarme a mí y a mi empresa? Claro, vamos a imaginaros que eres el CEO de una empresa tradicional y estás considerando invertir fuertemente en automatización e inteligencia artificial, que ahora está en boca de todos, ¿verdad? Esta decisión podría cambiar completamente tu modelo de producción y afectar a tu fuerza laboral, determinar tu competitividad en los próximos años. Es como elegir entre seguir jugando con las piezas que tienes o cambiar completamente de tablero, ¿no? Hemos de decidir en ese juego, en ese tablero de ajedrez, en ese negocio, en esas decisiones que tenemos que tomar, qué piezas vamos a tener que sacrificar. Peón, el alfil, caballo, para conseguir que el negocio vaya en la dirección que nosotros queremos que vaya. Claro, y entendiendo que esto para el responsable de una empresa son decisiones muy complejas. Tú has puesto un ejemplo, ¿no?, de evolucionar o digitalizar completamente una empresa tradicional, ¿no? Pero al final, en las espaldas de ese directivo está todo el personal que hay contratado. Una decisión mal tomada puede crear problemas. Toda la inversión que hay que ejecutar, todo el tiempo que se va a dedicar a ello. Entiendo que hay una cantidad de presión en una decisión así que no debe ser nada fácil. ¿Cómo puede un directivo abordar
este proceso de toma de decisiones? ¿Cómo pueden mover las fichas de una forma clara? Y si puede ser, oye, que no sacrifique ninguna, ¿eh? Si puede ser, que tú ya estás quitando piezas del tablero muy rápido, Fernando. Bueno, la carrera o el camino del negocio siempre nos encontramos obstáculos y a veces en esos obstáculos vamos a encontrar ríos o precipicios y tendremos que construir un puente que tiene que ser sólido y para eso 5 pasos para tomar esas decisiones. Venga, vamos a ver esos 5 pasos. Para mí el primero, tenemos que identificar el problema o la oportunidad. Hemos de saber que tenemos que atravesar ese precipicio. Aquí se me ocurre, Fernando, que detectar el problema, la oportunidad y no convertir la oportunidad en un problema, ¿eh? Que eso también a veces pasa. Sí, porque a veces aquello que creemos que es un problema nos descubre nuevas líneas de negocio, como bien dices, y nuevas oportunidades. Y a lo mejor simplemente con ese segundo paso que podríamos decir, que es la recopilación y el análisis de esa información, vamos a convertir ese problema en una oportunidad. Vamos a tener que generar alternativas, que sería el tercer paso. ¿Cómo elegiremos esas alternativas? Porque Dime. esto, antes de llegar a ese cuarto paso, perdón, Fernando, esto de las alternativas, claro, cuando sobre todo estamos hablando de evolucionar una empresa, puede haber muchas alternativas distintas. Puede haber diferentes movimientos en el tablero, ¿no? Y aquí es donde hay que pensárselo Sí, bien, ¿no? sí, porque, claro, en los negocios a veces decidimos ir hacia un lado hacia otro, crecer o no crecer, qué es lo que más le conviene a la empresa. Eso hemos de evaluarlo. Hemos de seleccionar hacia dónde queremos ir, cómo queremos implementarlo. Y evidentemente hay que hacer un seguimiento. No es fácil y es una responsabilidad que recae sobre el consejo de dirección, el directivo, el autónomo por cuenta propia que tiene un pequeño negocio, ¿no? Por lo tanto, aquí tú hablas de unos pasos, más o menos has venido a decir, primero identificamos el problema, la oportunidad, Exacto. recopilar toda la información que tengamos, ¿no? Y de ahí nos salen esas alternativas, ¿no? También que hay, ¿no? Entiendo que viene ahí Ujú. de esa información. A partir de ahí evaluamos las alternativas y hay que seleccionar. Y aquí es donde viene el riesgo del directivo. Aquí al final, aunque haya un consenso, aunque se pueda evidentemente participar en los equipos, pero siempre va a haber una persona que es la que decide. Y que al final de alguna forma, ¿no? Ese peso está Es la que sobre... toma el riesgo empresarial y personal. Porque luego implementar y hacer seguimiento, vale, evidentemente hay que hacerlo, ¿no? Pero aquí en este programa, que sobre todo nos centramos en las personas, ¿no? En las personas directivas, yo aquí creo que es donde está el punto, ¿no? En esa decisión. Oye, para esta decisión está claro que la recopilación y el análisis es la clave. ¿Puedes profundizar un poquito en este paso, en cómo realizar este proceso de análisis de información de una forma correcta? Bueno, es crucial. Tenemos que elegir bien lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, igual que en el puente que hemos comentado antes, hemos de elegir las pruebas técnicas como geológicas que tendríamos que hacer. Por cambiar de símil, te diría que es como cuando nos cocina un plato gourmet, ¿no? O nos ponemos a hacer nosotros de cocinicas, que a mí, por cierto, me gusta mucho. Y claro, pues tienes que ir al mercado, tienes que elegir los ingredientes y saberlos combinar. Y en el mundo empresarial, lo que podría implicar, ¿no? Es el análisis del mercado, estudiamos la competencia, la pasada, la presente y hacia dónde vamos, la futura, por dónde nos puede venir la competencia. Ujú. Y una empresa que es lo importante, que es lo esencial, el estado financiero interno. Claro. Tenemos que saber cómo está la empresa, qué posibilidades tenemos según los escenarios. Muchas veces no le damos importancia a los estados contables, vamos trabajando, venga, vamos cumpliendo objetivos, pero hay que analizar. Y ahí sí que tenemos mucha suerte en el sector asegurador, porque tenemos el trato con los clientes y con los empleados, que también tienen un trato, a diferencia de muchos sectores, con los propios clientes. Y son los que nos retroalimentan a la dirección para implementar o dar solución a esas nuevas líneas de negocio o nuevas soluciones, ¿no? Y acabar con ciertos errores. Fernando, sin dar detalles, simplemente es una Sí. pregunta que me surge ahora. ¿Tú has visto a directivos metidos en problemas precisamente porque estos 4 pasos y también los anteriores no se han llevado bien a cabo? Sí, lamentablemente sí. Muchas veces el día a día se nos come y no ponemos las pautas debidas para interpretar la información que tenemos.
Yo entiendo que los oyentes que nos estáis escuchando probablemente diréis, bueno, no estáis aquí descubriendo nada nuevo. Estos son pasos que todos sabemos, ¿no? Pero claro, una cosa es saberlos y otra cosa es hacerlos. Y a veces nos tienen que recordar que los pasos más básicos son los pasos más importantes. Y además, como tú dices, lo que acabas de comentar, ¿no? También cómo lo interpretamos, ¿no? Y cómo analizamos esa información. Porque con la misma información, hagamos un supuesto, ¿no? La misma partida de ajedrez, las mismas fichas, el mismo entorno, absolutamente todo igual, una persona tomando una decisión, un movimiento de ficha u otro, puede perder o ganar. Por lo tanto, ya no es solo tener toda esa Sí. información, ¿no? Sino cómo utilizarla, ¿no? Y en este aspecto, ¿qué me puede influir a mí como directivo? Aquí quería llevarlo a lo personal, ¿vale, Fernando? Yo tengo que tomar unas ciertas decisiones, pero esas decisiones las puedo tomar mal. Y a veces no Claro. va a ser porque la situación sea mala, sino que va a ser porque yo no he sabido tomar una buena decisión. ¿Cómo hacemos esto? Es evidente que hay factores que nos influyen mucho, ¿no? Y evidentemente uno es la experiencia previa, sea poca o mucha. Esa experiencia que tenemos previa, en el bagaje que hemos ido adquiriendo, tanto en la vida personal como en la vida profesional, puede ser una espada de doble filo. Es decir, por un lado, claro, que nos aporta sabiduría, seguridad, pero también nos puede llevar a la zona de confort, a repetir patrones obsoletos, que nos van bien, pero no nos estamos dando cuenta que no nos debería ir así, sino nos debería ir mucho mejor y que la competencia nos está ganando porque ha dejado esos patrones obsoletos, ¿no? Claro, en esto de la experiencia se llevan los errores a la falta de experiencia, pero tú estás hablando de otra historia. Tú estás hablando que No, claro, sí, precisamente sí, tener mucha efectivamente. experiencia es lo que a veces puede hacer que decidamos mal. Mira, la falta de experiencia lo que hace es que a veces tengamos descaro para afrontar nuevos retos sin miedos. Y yo creo que ahí va un poco la propia cultura de la empresa, ¿no? Tenemos que respirar en la empresa un aire en el que estemos innovando y que influya de forma sutil en las decisiones de nuestra empresa y la cultura de toda la empresa, de todos los empleados y de la directiva. Porque en una decisión de este tipo nos podemos encontrar, según la cultura organizacional, resistencia al cambio. Sí, Y sí, claro, sí, hacer un sí. cambio en una empresa, tomar estas decisiones, no es algo que pueda uno hacer por la ley del 33. Sí, bueno, y yo me voy a ceñir a empresas de mi sector, ¿no? Durante un tiempo lo de los programas informáticos, las propias aseguradoras, el hecho de que nos pudiéramos descargar a través de nuestros programas su información, eran muy reacias. Se fue solicitando y ahora se ha implementado. ¿Qué he conseguido las aseguradoras? Pasar esa carga de trabajo a los agentes, mediadores o corredores de seguros. Esa resistencia que había antes se ha vencido y ha mejorado incluso las comunicaciones con las compañías o con los clientes. Y a todos nos afecta. Lo tenemos que tener muy claro y hay que vencerlo. Si a esto además le añadimos lo que puede ser la presión del tiempo, ¿no? Que hay que tomar decisiones en Sí, minutos, en horas, en días. No sé, y ahora, por ejemplo, con todo lo de la inteligencia artificial, en pocos meses, fíjate, Fernando, la cantidad de decisiones que las empresas hemos tenido que tomar. Buenas o malas, pero las hemos tenido que tomar porque en algunos sectores era como me quedo completamente atrás en el mercado, ¿no? Y esto, pues esto es un peso sobre los hombros del directivo. Oye, y esto que se habla tanto ahora, ¿no? De los sesgos cognitivos, ¿esto también afecta a la hora de tomar una decisión empresarial? nos afecta en todos los ámbitos de nuestra vida porque nos hace distorsionar nuestra percepción, ¿no? Porque nos acomodamos en esa forma de pensar que es la más cómoda. Algún amigo dice que son puntos ciegos en la conducción y que nos hacen distorsionar la percepción que tenemos real por la comodidad que nos proporcionan. Así es, Fernando. ¿Cómo podemos mitigar el impacto de todos estos factores que has comentado? Autoconciencia y crear sistemas de control. Es muy sencillo. Tenemos que abrir las orejas, escuchar y sobre todo, que a mí me gusta mucho, utilizar técnicas como el abogado del diablo. Hemos de desafiar suposiciones y hemos de ponernos en lo bueno y en lo malo. También entiendo el analizar a posteriori, ¿no? Las decisiones pasadas, lo que se llama el análisis Post-mortem, post-mortem, sí, ¿no? sí, sí. Esto también entiendo que tiene que ser muy necesario, ¿no? O el análisis de escenarios, ¿no? Eso de jugar con futuribles, ¿no? ¿Esto a dónde nos lleva? ¿Qué tipos de escenarios nos podemos encontrar? En cuanto al tema de análisis de escenarios, ¿puedes explicarnos cómo analizar los escenarios futuros?
Sí, a mí me gusta mucho, porque esos 3 escenarios que tenemos que tener en cuenta y que tendremos que analizar es un escenario optimista, el pesimista, que no puede faltar, pero luego el más probable. Para cada uno de ellos hemos de definir las variables clave para el negocio, y que pueden ser el crecimiento del mercado, la competencia, regulaciones, etc. Eso nos da una visión más completa de los posibles resultados y nos ayudará a prepararnos para diferentes contingencias. Y estas contingencias, lo que comentamos, ¿no? Que nos pueden afectar personalmente, ya no solo a la empresa, que además de a la empresa, pues en algunas ocasiones podemos tener esa responsabilidad, ¿no? De alguna forma que se nos reclame una responsabilidad, ya sea personal o ya sea dentro de la propia empresa. Oye, pues mira, es que esto no ha salido bien, pues igual vas a engrosar, por muy directivo que seas, la cola del paro, ¿no? O sea, hay muchas situaciones que tenemos que pensar, ¿no? Sobre todo con estos cambios tan rápidos que está habiendo en el mercado. Por eso, si yo ahora como directivo me veo tomando decisiones complejas, decisiones que pueden afectar al personal de la empresa, que pueden afectar a la economía de la empresa, ¿cómo puedo tomar estas decisiones? ¿Cómo puedo protegerme o hacerlo de una forma más inteligente, Fernando? Bueno, debemos de establecer unas estrategias, ¿no? Yo te voy a nombrar 4. Para mí son la diversificación. No podemos poner todos los huevos en la misma cesta. Debemos de hacer pruebas piloto a pequeña escala antes del lanzamiento del proyecto. Y debemos de tener unos planes de contingencia ante esos posibles eventos que tengamos. Un plan B, C, D, todo preparado. Y tenemos que monitorear esa información. Tenemos que estar atentos a las señales de advertencia temprana que vamos a ir obteniendo. Pero más allá de esas estrategias operativas, lo que es crucial es que los directivos nos protejamos a nosotros mismos, a nuestro patrimonio personal. Está bien que seamos sociedades limitadas, sociedades anónimas, que responden con su patrimonio, con el capital, pero ojo, también respondemos con nuestro patrimonio personal en las tomas de decisiones. Para eso, el sector asegurador, con el cambio de la legislación, creó el seguro de responsabilidad civil para directivos y administradores o consejeros, el llamado seguro D&O, que para mí es esencial, ¿eh? Constituyes la empresa, empiezas y debes tenerlo. Son seguros que son económicos y te protegen tu patrimonio. ¿Quieres decir que, de alguna forma, más allá de esos procesos y esa buena toma de decisiones, el sentirnos seguros, ¿no? Sí, Entiendo que va vinculado también a un seguro de este tipo, ¿no? Que nos protege en alguna de estas situaciones. David, si me permites, cuando alguien constituye una sociedad limitada o constituía una sociedad anónima, lo hacía porque quería proteger su patrimonio. Eso hasta que cambió la legislación. Y como pueden ir terceros contra el administrador, el empresario, la única solución es contratar el seguro. Por eso te digo yo que si constituyes la sociedad, que has pasado de ser autónoma a una sociedad, debes contratar el seguro. Bueno, debes. Luego harás o no, cada uno acomete los riesgos que quiere tomar. Tenemos un proceso de decisiones, tomamos decisiones en el día a día. Algunas más rápidas, otras más certeras, otras menos certeras. Al final, un seguro que nos va a permitir es que si en un momento ocurre algo que está fuera de nuestro control por una mala decisión, se nos reclama. Las demandas son cada vez más comunes, ¿no? En el mundo empresarial, pues que tengamos como un colchón, ¿no? Que luego veremos si nos sirve o no, pero cuando menos tendremos una última barrera de protección, ¿no? A nivel personal. En efecto, hemos podido tomar decisiones incluso acordadas en una junta de accionistas o de socios, pero que están fuera de los estatutos de la sociedad y somos responsables de ello y se nos van a echar contra nosotros. Y esto el seguro nos protege. Hay que tomar las decisiones con la seguridad de que estamos protegidos. Está protegido nuestro patrimonio personal. Fernando, se nos está yendo el tiempo. Para concluir, ¿algún consejo final? Pues yo te diría que no hay que tener miedo a cometer errores. A lo que hay que tener miedo es a no aprender de ellos. Y por último, todo directivo debe asegurarse de estar bien protegido. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Nos quitamos el miedo a tomar decisiones con los buenos consejos que nos has dado de forma práctica y también, pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué no tener ese respaldo final por si ocurre alguna situación compleja? Concluimos el episodio de hoy de Directivos Seguros. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio, donde vamos a seguir conversando sobre algún otro aspecto clave del liderazgo empresarial con la experiencia de Fernando y donde seguro que también pues, nos ayudará a ver cómo podemos protegernos en el día a día y también tener siempre esa última barrera que nos puede proporcionar Cordón Seguros. Gracias por escuchar Directivos Seguros.
Puedes escuchar todos los episodios en cexecutives.net, en cordonseguros.es y en las principales plataformas de podcasting.